órgano, ¿no? Que está completamente vascularizado y está muy próximo a esta parte duodenal, ¿no? Entonces por aquí a veces empiezan las inflamaciones y las complicaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros queremos ver lo que es un soporte, vamos a siempre escoger primero la vía enteral, pero de no poderse yo tengo que hacer de repente, eh, ya no por vía oral, ¿no? Sino por medio de una sonda. Entonces tengo que cuidar, ¿no? Esta parte del duodeno para no tocarlo, dejar reposar y luego ya yo empiezo de repente en otra porción, dependiendo de mi paciente, lo que es el inicio de esta zona. ¿Ok? Entonces, esto es también, recordamos un poquito de anatomía, qué pasa con ella. Cuando nosotros tenemos esta pancreatitis, hay que reconocer que es un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede estar relacionado solamente con el páncreas o incluso con demás tejidos o sistemas orgánicos alrededor de esto. Ahí empieza el problema porque puede haber complicaciones de pacientes que tengan lo que es la pancreatitis, ¿no? Es una de las enfermedades del tracto digestivo más común en los países desarrollados. Antiguamente era un caso que tenía grandes cantidades de fallecimientos, pero luego ya se ha ido controlando y si es atendido oportunamente no llegamos a casos de mortalidad. El detalle es en que muchas personas a veces no acuden oportunamente a su atención. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que surge esta pancreatitis? Nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes motivos por el cual va a estar surgiendo esto. Uno de ellos es incluso autoinmune, ¿no? Infeccioso, que tal vez podría ser uno de los casos un tanto más médicamente más comunes para hacer el tratamiento, pero también puede ser por alguna patología vascular, ¿ok? Algún traumatismo abdominal, patologías congénitas también, todo esto puede desarrollar este proceso de pancreatitis y algunos que le llamamos idiopáticas porque exactamente no podemos eh, identificar el origen de la patología. ¿Ok? Por favor, con los audios, por ahí escucho activo. Ahora, según Atlanta 2012, para que nosotros podamos determinar efectivamente la pancreatitis, tiene que cumplir con al menos dos de los siguientes requisitos. Primero, un dolor abdominal agudo a nivel del epigastro, irradiado hacia la espalda, ¿no? Con una severidad, en este caso, o sea, con un fuerte dolor constante, ¿no? Que no es que en la mañana me duele más, en la tarde, no es un dolor constante. Luego de ello, cuando ya empieza a haber este dolor, se le tiene que hacer una prueba de la amilasa o lipasa. Si este sobrepasa 3 veces por encima de la normalidad, entonces ya tenemos uno, dolor y dos, amilasa elevada, ok, yo voy y puedo diagnosticar lo que es pancreatitis. O puede que yo le tomo la prueba de la amilasa y no tiene 3 veces, tiene dos. Entonces digo, ok, siguiente paso, ¿qué hago? Una tomografía, una ecografía, una resonancia magnética, alguna prueba de imagen para yo comprobar que hay una inflamación en este órgano. Entonces, tengo 2 de 3 y yo puedo dar mi diagnóstico de lo que es la pancreatitis. ¿Ok? Entonces, entrando a lo que es la fisiopatología, surge mucho cuando este tripsinógeno se activa, ¿no? En las células acinares empieza a producirse la tripsina y entonces eso activa toda la inflamación, ¿no? Y se puede decir que hay una autodigestión de la glándula. Entonces, en la primera semana se le hace una evaluación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de acuerdo a ello podemos conocer la envergadura o la magnitud de esta enfermedad e incluso las complicaciones. Si este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica disminuye en las primeras 48 horas, el pronóstico es mucho más favorable. ¿No? Entonces, ¿cómo es este síndrome? ¿No? Tenemos que visualizar y comprobar 4 aspectos. Primero, temperatura, si hay fiebre. ¿Okay? Segundo, frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto, si está por encima de los 90, niveles de leucocitos, ¿no? Frecuencia respiratoria y lo que es la presión, lo que es esto del CO2, ¿no?
Entonces, todo esto uno tiene que ir comprobando. Mientras más de estos aspectos estén elevados, estamos hablando de que esta pancreatitis aguda tiene o sea, es más severo, necesita una atención mucho más, como les digo, más, tenemos que estar muy pendientes de cómo va a desarrollar mi paciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a presentar mi paciente? Hipovolemias, vómitos, reducción de la ingesta oral, pérdidas respiratorias, transpiración, alteración de la microcirculación, edemas pancreáticos, y de continuar todo esto puede haber fallo orgánico. Y este fallo orgánico también es un indicador de la gravedad de la pancreatitis y incluso de la mortalidad a causa de esta. ¿Okay? En las manifestaciones clínicas, lo que más se presenta es evidentemente el dolor. Decimos estomacal porque algunas personas no logran identificar exactamente, solo dicen me duele el estómago, pero es la zona abdominal principalmente, ¿no? Luego, en el 25-30%, ictericias, emesis, náuseas, ¿no? Vómitos por aquí, distensión abdominal, fiebre, hematemesis, hipotensión y cuadros confusionales. Esto ya es un grado de gravedad de la patología. Entonces, para eso vamos a encontrar que hay dos tipos de pancreatitis. Primero es la pancreatitis aguda edematosa. Se presenta casi en el 80% de los casos, dura aproximadamente una semana y el pronóstico suele ser alentador sin tantas alteraciones, ¿no? Para ello, pues una tomografía axial computarizada se observa el páncreas con cierta uniformidad. El que preocupa mucho es esta pancreatitis aguda necrótica, ¿no? Porque aun cuando se presenta en un 20% de los casos, esta necrosis se puede extender a otras áreas y entonces ahí compromete más al paciente y el fallo orgánico puede ser incluso muy sistémico. ¿Okay? En ese sentido, la severidad de esta pancreatitis se va a deber primero, un nivel leve es cuando no hay falla orgánica y las complicaciones son locales, sistémicas, pero 1, 2, no mucho. ¿Okay? Empieza cuando es moderada, cuando ya hay presencia de un fallo orgánico, hay ausencia de, o sea, este fallo orgánico se mantiene, ¿no? En la tomografía computarizada hay en el contraste entre 5 a 7 días o sea, no mejora el paciente. Y ya la severa, que se da en un pequeño porcentaje, ¿no? Es cuando esta presencia de fallo orgánico es muy persistente y va complicando cada vez a más sistemas alrededor de este órgano, y en esto sí alcanza lo que es una mortalidad entre un 35 a un 50%. Entonces, para yo tener más en cuenta en mi paciente, tengo que reconocer que si él es mayor de 55 años, el riesgo de severidad es mayor. Si presenta obesidad o alguna otra comorbilidad, también. A nivel de laboratorio, cuando se le hace el hematocrito y este no desciende en las primeras 24 horas, es un marcador de severidad, ¿no? Y en muchos casos es un predictor de necrosis, porque si no está disminuyendo es mucho más complejo, mucho más severo esta pancreatitis. Este boom es lo que es la proteína a nivel nitrógeno, ¿no? Entonces, esto también es un predictor de necrosis. El PCR, las interleuquinas, la procalcitonina, todo esto nosotros tenemos que revisar en el paciente. Si alguno de estos están con valores altos, ¿no? O no revierte en las primeras 24 horas, la severidad la severidad de esta patología es mayor. ¿Okay? ¿Cómo se clasifica entonces la pancreatitis? Y para eso se utiliza la clasificación Baltasar, ¿no? Y ahí nosotros tenemos grado A, B, C, D, E, y acá estamos viendo que el grado A es cuando el páncreas está inflamado, pero mantiene un poco la normalidad de su tejido, no hay mayor alteración, ¿no?, de este órgano. Un grado B es cuando ya hay un aumento focal y a nivel de una tomografía se ve difuso lo que es el páncreas. Grado C es adicional a lo anterior, ya se visualiza lo que es un líquido peripancreático. Grado D se le suma la colección líquida única y en el grado E ya va a presentarse o presenciarse lo que son gases u otros similares. ¿Okay? A ver, un segundito.
ver, van a disculpar un momentito. Un segundito, chicos. Autorizada, yo, básicamente el que le está haciendo la prueba me va a decir en qué grado está de esta pancreatitis. ¿Okay? Ahora, para eso también se puede considerar, para ver el riesgo de las complicaciones, adicionar a lo que es esto de Baltasar, se le ve también lo que es, si se visualiza lo que es una necrosis pancreática, ¿no? Y aquí ya se van sumando lo que son puntos para ver la gravedad de esta pancreatitis. Nosotros esto lo vamos a encontrar en historia clínica, pero necesitamos saber cómo es que han llegado a esa información, ¿ok? Manson también nos ayuda a poder controlar, ¿no? Y ver cómo está mi paciente, ¿no? Entonces yo estoy aquí controlando, vean acá, 48 horas, que haya un descenso en lo que es el hematocrito, lo que es el nitrógeno ureico en lo que es la sangre, calcio, leucocitos, glucosa. Tengo que estar supervisando todos estos indicadores en mi paciente. Y por ahí mi paciente tiene una pancreatitis aguda alcohólica, también yo tengo que, como ven ustedes, los valores no se modifican en su mayoría, ¿no? Al menos hematocrito, nitrógeno urénico, calcio se mantiene, pero en lo que es leucocitos sí es un poquito mayor, glucosa también, ¿no? LDL, entonces son unos pequeños cambios que uno tiene que tener en cuenta cuando el paciente se asume que el origen de esa pancreatitis es por exceso de alcohol, que también se da, ¿no? Es un 5% que puede presentar las personas, ¿no? Otro aspecto que se analiza es la puntuación Apache, ¿ok? Y esto, cuando le hacen esta screening al paciente y supera los 12 puntos, hay una gran probabilidad de mortalidad en el paciente, ¿ok? Entonces aquí ustedes ven que se le va de alguna forma cuantificando cómo está mi paciente y yo voy sumando los puntos. Si esto me sale por encima de 12 y ya el pronóstico es bastante reservado, una gran probabilidad de mortalidad. Superior a 8 hay gravedad, pero dependiendo de las condiciones del paciente, este puede salir adelante. ¿Okay? Aquí también tenemos otra forma de cuantificar la gravedad en la pancreatitis aguda grave, es según el score de PISA. ¿Okay? También tenemos aquí otro, el SOFA score. Esto ustedes lo van a ver en historia clínica, porque cuando van a dar lo que son sus diagnósticos médicos, ellos se van a colocar en base a qué están tomando esa decisión o en base a qué es que están diciendo que tiene esta gravedad. ¿Okay? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora sí entrando en lo que es el manejo nutricional. Cuando tenemos una pancreatitis aguda leve, el soporte nutricional va a depender de la complejidad de mi paciente. Si no se reinicia entre las 5 a 7 días, porque está inflamado, está de repente, ha sido una pancreatitis producto de un trauma, un accidente o algo así, ¿no? Entonces tenemos que estar analizando con qué vamos a iniciar, ¿ok? En términos generales, se reinicia la nutrición oral cuando este paciente no tiene náuseas ni vómitos y existen lo que son los ruidos hidroaéreos, ¿no? Asimismo, cuando se visualiza, ¿no?, que las enzimas pancreáticas están disminuidas. Ahora, el uso de nutrición parenteral, lo vamos a ver un poquito más adelante, es siempre y cuando no podamos llevar a cabo la que es una nutrición integral. ¿Okay? Entonces, en una tolerancia oral inicia progresivamente, como ya lo habrán visto anteriormente, y en una dieta siempre caracteriza lo que es una dieta baja en lo que es grasa, ¿no? Según Jackson y otros, menciona que los líquidos más o menos van a estar en unos, se le tiene que proveer
una dieta líquida que le esté aportando unas 588 kilocalorías y progresivamente va aumentando una dieta blanda, baja en grasa de 1200 y así. ¿Okay? Si por ahí, cuando yo le paso de líquido a grasa, hay náuseas y vómitos, se suspende la dieta. ¿Okay? Lo que también es, hay una gran relación de que cuando se inicia una alimentación oral precoz, ¿no? Cuidando todo esto de que no presente náuseas, que haya ruidos y todo, la estancia hospitalaria es menor. Hay una relación muy directa en eso. Cuando ya tenemos una pancreatitis grave, ahí tendremos que ver si esta nutrición enteral como primera opción es factible. De no ser, ya tendríamos que optar por una parenteral. Pero siempre la nutrición enteral va a ser la primera opción porque mantiene mejor lo que es esta barrera mucosa intestinal. Hay menos infecciones, menos riesgos, complicaciones metabólicas, entre otros. ¿Okay? Entonces, se debe iniciar, de ser posible, en las primeras 48 horas. ¿Okay? Nuevamente, siempre recordemos que una intervención precoz, cuidando lo ya mencionado anteriormente, tiene mejor pronóstico en el paciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en mi paciente? Si yo voy a iniciar soporte nutricional, tengo que ver que mi paciente tenga el índice Ransom 3 o una PACH 2. ¿No? En ellos yo podría iniciar. ¿No? Si ya por ahí tiene un valor mayor, tengo que analizar las complicaciones que puede tener el inicio de un soporte nutricional. Entonces, los pacientes con índices de gravedad menores, ¿no? A los indicados probablemente no requieran lo que es una intervención, un soporte nutricional muy agresivo, ¿no? A veces con sueroterapia, analgesia, ellos pueden iniciar con una dieta oral, ¿ok? Pero si no se llega a cubrir el 50% de sus requerimientos, ya tenemos que optar por lo que es un soporte especializado. Entonces, de haber alguna necesidad todavía de mantener lo que son cirugías en el paciente, se volverá a analizar si le vamos a dar un soporte nutricional o no. Recuerden que en un paciente, al menos cuando es una pancreatitis por traumatismo, tenemos que analizar no solamente la enfermedad de hoy, sino mañana pasado va a pasar una operación, entonces para no mantenerlo en el PO, ¿no? A veces se inicia lo que es un soporte especializado. ¿Ok? Entonces, en líneas generales podemos decir que la nutrición enteral estaría indicada en pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Que mantenga, digamos, esta clasificación siempre que no ocasione ni dolor, ni ascitis, ni incremento de lo que es la amilasa acética. Si alguno de estos se altera, yo tengo que mantener todavía en reposo o virar a otro tipo de intervención, ya no una enteral, sino tal vez una parenteral. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos cómo le suelen dar la indicación. El tubo digestivo suele, cuando la alimentación va directo al estómago, ¿no es cierto?, va a estimular la secreción pancreática. Entonces, en esos casos, a veces se sugiere iniciar a nivel de una sonda nasoyeyunal, ¿no? O tal vez una yejunostomía para evitar, ¿no?, lo que es esta secreción pancreática, ¿no? Darle como un descanso. ¿Okay? Entonces, en comparación, la nutrición parenteral y la nutrición enteral a nivel yeyunal acompañan muchas ventajas evolutivas en mi paciente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, debemos intentar un abordaje enteral a las 48 horas. De no poder hacerlo de vía oral, entonces coloco una sonda nasoyeyunal y de esa forma yo estoy dando los nutrientes oportunos a mi paciente. ¿Okay? Ahora, si mi paciente recibe nutrición enteral, la dieta tiene que ser la que menos estimule lo que es la secreción pancreática, ¿no? Una dieta oligonumérica, baja en triglicéridos de cadena larga, ¿ok? Las dietas poliméricas pueden ser utilizadas en pacientes que tengan también pancreatitis, pero tenemos que analizarlo si mi paciente lo tolera o no, ¿ok? Entonces, como recomendaciones decimos que para yo iniciar lo que es el soporte nutricional, tengo que evaluar la gravedad de mi paciente, ¿no?, para poder iniciarlo. Mi paciente con un menor de gravedad ingreso, que no supere el 50% del requerimiento, yo tengo que darle ahí un soporte nutricional. Y dentro de ello, con un nivel de evidencia A, podemos decir que sí existe
existe indicación de soporte nutricional especializado, la nutrición enteral debe ser considerada en primer lugar, ¿no? La sonda nasoyeyunal es dentro de las vías la más segura y eficaz para pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Debe intentarse la colocación de la sonda nasoyeyunal las primeras 48 horas de ingreso de mi paciente, ¿sí? Ahora, esto tiene una evidencia C porque puede mi paciente tolerarlo y entonces no llegaría a ello, ¿no? Por otro lado, en aquellos que se consiguen la vía yeyunal, el empleo de la nutrición enteral es preferible antes que la parenteral, ¿no? Asimismo, en la vía de la nutrición enteral es recomendable las dietas oligoméricas y las dietas poliméricas. Tiene un nivel de evidencia C porque va a depender de la tolerancia del paciente. Lo que más puede tolerar es una oligonomérica. Y las poliméricas va a depender mucho de la gravedad. Si es una pancreatitis aguda leve, sí lo puede tolerar, ¿ok? Entonces, la nutrición parenteral estará indicada si mi paciente no dispone de un acceso yeyunal o si no está tolerando la nutrición enteral como tal, ¿no? Y se reagudiza lo que es la pancreatitis. En ese caso ya se rompe un poquito, se mantiene lo que es el trofismo, pero ya se opta por darle la nutrición por vía parenteral, ¿ok? Entonces, nuevamente, tener en cuenta las 48 horas del ingreso dicta mucho para yo tomar decisiones en respecto a la alimentación de mi paciente, ¿no? Bien, chicos, con esto de alguna forma le estamos dando todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta